y acompañarme a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Puedes buscar Isaías, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Mateo, capítulo 24. Les voy a pedir si me acompañan a Primera Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer a partir del versículo 1 al versículo 11. La palabra del Señor nos dice así: Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que el día les sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, aliéntense unos a otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Padre, cuán maravillosa es tu palabra, que nos revela tu propósito, nos revela tu voluntad. Nos revela, Señor, aquellas cosas que tú llevarás a cabo ciertamente en los tiempos por venir. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento en esta hora y que a través de la iluminación de tu Espíritu nosotros podamos comprender estas verdades y podamos ser animados y fortalecidos en nuestra fe, sabiendo cómo debemos responder a ellas. Que no se queden en un mero conocimiento teórico, Señor, sino que nos lleven a la práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada nosotros comenzamos a hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Y como nosotros vimos la semana pasada, este tema de la segunda venida de Cristo pertenece al campo de la escatología, el estudio de los eventos por venir, de los eventos de los últimos tiempos. Y dijimos nosotros que esta segunda venida de Cristo se va a llevar a cabo en 2 etapas. En la primera etapa, como vimos nosotros la semana pasada, en capítulo 4, versículos 13 al 18, el Señor mismo va a descender para llevarse a su iglesia, a su pueblo, a los cristianos genuinos. Allí nos dice en versículos 13 al 18 que el Señor mismo va a descender del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y que los muertos en Cristo resucitarán primero, y que entonces nosotros, los que estemos vivos en ese momento, seremos transformados y seremos nosotros arrebatados juntamente, vivos y muertos, cristianos, vivos, cristianos, muertos. Seremos transformados, nuestro cuerpo de humillación será transformado en un cuerpo glorioso, y seremos arrebatados y llevados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y estaremos con el Señor para siempre. La pregunta que surge entonces es, bueno, ¿y qué va a pasar después de eso? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que estaban en la iglesia, pero no eran cristianos genuinos?
solamente eran asistentes a la iglesia, solamente eran simpatizantes a la iglesia, en la iglesia. Pero no estaban rendidos a Cristo, no estaban entregados a Él, no estaban caminando con Él. ¿Y qué va a suceder con aquellas personas que ni siquiera estaban en la iglesia? ¿Qué va a suceder con el resto de la humanidad después de que el Señor venga y tome y arrebate a su iglesia y la lleve con Él para estar para siempre en su presencia? La Biblia nos enseña qué va a suceder. La Biblia nos enseña que después del rapto dará inicio la semana 70 que anunció el profeta Daniel. Un periodo de 7 años de gran tribulación, de un profundo dolor y sufrimiento que vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Hablando de ese periodo, Jesús dijo que será una tribulación tan grande como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás, dijo en Mateo capítulo 24. En Apocalipsis 3, versículo 10, Jesús también, hablando acerca de ese tiempo, Jesús le llama a ese periodo la hora de la prueba, que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a todos los habitantes de la tierra. Y en Apocalipsis 7, 17 lo llama el gran día de la ira del que está sentado en el trono y del Cordero. Porque será un tiempo de juicio, porque será un tiempo de castigo sobre todos los habitantes de la tierra, a tal grado que en un momento dado Jesús dijo que los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. Sin embargo, nos dice en el libro de Apocalipsis que a pesar de todas las cosas que van a suceder, la gran mayoría de las personas no se arrepentirán de sus malas obras. En esos 7 años de juicio, Dios castigará a los habitantes de este mundo con guerras, con hambres, enfermedades de todo tipo, pestes, cataclismos espantosos en la naturaleza. En esos años la maldad y la violencia de los hombres crecerán de una manera que nosotros ni siquiera hemos conocido hasta ahora. Tú puedes leer con detenimiento todas aquellas cosas que sucederán en esos tiempos en Mateo capítulo 24 y en Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 18. Eventos terribles. La Biblia nos enseña que en esos 7 años muchos creerán en Cristo, pero sufrirán y pagarán con su propia vida por creer en Él, ya que serán odiados por todos, perseguidos, castigados y asesinados por su fe en Cristo, tal como Jesús dijo en Mateo 24. Pero como alguien me preguntó la semana pasada, ¿cómo sabemos que la iglesia no nos tocará vivir y sufrir en la tribulación? ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de eso? Pues esa era precisamente la duda y la angustia que tenían los cristianos de Tesalónica. Ellos estaban pasando por enormes dificultades, inmensas dificultades, por una gran persecución y una profunda pobreza. Pablo mismo señala en capítulo 1, versículo 6, que ellos habían recibido la palabra en medio de mucha tribulación. Luego en capítulo 2, versículo 14, Pablo dice que ellos habían padecido sufrimientos a manos de sus propios compatriotas. Pues era tal la violencia y era tal el sufrimiento por el que ellos estaban pasando, que al parecer ellos comenzaron a preguntarse si no es que el rapto ya había sucedido y que ellos estaban viviendo en los tiempos de la tribulación. Podemos entender nosotros entonces cómo ellos estaban angustiados y preocupados por esto. Y entonces por eso el apóstol Pablo procede a enseñarles, en primer lugar, que el rapto no ha sucedido, y en segundo lugar, cómo debían ellos estar preparados y dispuestos ante la realidad de la segunda venida de Cristo. Y a través de esta enseñanza entonces
El Espíritu Santo nos enseña cómo nosotros debemos responder a esas verdades de la segunda venida de Cristo. Tenemos nosotros en primer lugar la enseñanza que hace el apóstol Pablo y en segundo lugar la instrucción que nos hace a nosotros los cristianos. En primer lugar la enseñanza. Tenemos allí en versículos 1 y 2, dice, ahora bien, notemos cómo el apóstol Pablo cambia de tema. Esa expresión, ahora bien, nos ilustra que el apóstol Pablo está a punto de cambiar de tema. Él nos ha estado enseñando en capítulo 4, versículos 13 al 18, acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y ahora cambia de tema a esa segunda etapa de la segunda venida de Cristo, introduciéndola a través de estas palabras que nos hablan de ese cambio en el tema. Ahora bien. Y lo primero que hace es decirnos, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Observa cómo el apóstol Pablo les dice a los cristianos que ellos no necesitaban que se les enseñara acerca de los tiempos ni de las épocas referentes a la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Nos dice allí mismo, porque ustedes mismos saben, dice en versículo 2, ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de algún ladrón que le avise con anterioridad a los dueños de la casa donde van a meterse, qué día se van a meter, para que estén preparados, vigilantes? Dice, pues no hay necesidad de que se les escriba nada, no hay necesidad de que se les enseñe con respecto a los tiempos y a las épocas en que Cristo ha de regresar, porque Él va a venir como un ladrón en la noche. En una ocasión, después de la resurrección de Jesús, los apóstoles le hicieron esta misma pregunta a Jesús. En Hechos capítulo 1, versículo 7, le preguntaron, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? ¿Cómo vamos a saber ya cuándo vienes tú? Y Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. No les corresponde a ustedes saber ese día. Jesús ya les había dicho con toda claridad en Mateo 24, de aquel día y hora nadie sabe. Nadie sabe. Si alguien te dice que sabe, pues es un mentiroso. Jesús dijo que nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Nadie sabe. Por lo tanto, los cristianos no debemos andar de curiosos, ni mucho menos debemos andar especulando y adivinando y haciendo falsas conjeturas, ni sobre el día, ni sobre la hora, y ni siquiera sobre los tiempos o las épocas aproximadas de su venida. Porque Dios no las ha revelado. Dios no las ha revelado. Son un secreto en el corazón, en la mente de Dios, y cuando las cosas están secretas en el corazón de Dios, allí deben permanecer. Dios no lo ha revelado. Nosotros debemos conformarnos con esas palabras de Jesús. No nos corresponde a nosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Lo que sí debemos saber es lo que Dios sí nos ha revelado en las Escrituras. Como Pablo nos dice enseguida, ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche. Así vendrá el día del Señor. El tema entonces del cual Pablo está hablando es acerca del día del Señor. Esa expresión, el día del Señor, proviene desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, particularmente en los profetas, nosotros encontramos esa expresión, el día del Señor, mencionada 19 veces.
19 veces. Y siempre se refiere a un tiempo de juicio y castigo sobre los habitantes de la tierra y de salvación para quienes forman parte de su pueblo. El profeta Isaías en capítulo 2 habló acerca del día del Señor. Isaías 2 nos dice en versículo 12, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado y será abatido. Como nos dice allí, el día del Señor vendrá a castigar a los pecadores, a castigar a los de espíritu altivo, y serán humillados. Todo el que será ensalzado será abatido. De igual manera, en capítulo 13, Isaías nos dice, en versículo 6 al versículo 9, giman, porque está cerca el día del Señor. Vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por tanto, todas las manos se debilitarán, el corazón de todo hombre desfallecerá y se aterrarán. Dolores y angustias se apoderarán de ellos, como mujer de parto se retorcerán. Se mirarán el uno al otro con asombro, rostros en llamas serán sus rostros. Más adelante el profeta Joel también menciona acerca del día del Señor. En el capítulo 2, versículo 1, toquen trompeta en Sión y suena la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor. Porque está cercano, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad. Más adelante nos dice, en versículo 3, delante de él consume el fuego, y detrás de él abraza la llama. Como el huerto del Edén es la tierra delante de él, y detrás de él un desierto desolado, y de él nada escapa. Nada escapa. Pues ese día, como nos dice el apóstol Pablo, vendrá como un ladrón en la noche. Un día de juicio. Un día de retribución. Vendrá. Y vendrá como un ladrón en la noche. Nos dice allí cómo, que cuando estén diciendo paz y seguridad, dice el apóstol Pablo, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está de parto y no escaparán. Eso quiere decir entonces que en el momento menos esperado, en el momento menos oportuno, cuando la gente de este mundo piense que por fin han logrado la paz que tanto han anhelado, entonces vendrá sobre todos los habitantes de la tierra de una manera súbita, de una manera inesperada, de una manera repentina, sorpresiva, la más espantosa destrucción. La más espantosa destrucción por un periodo de 7 años, de la misma manera que a una mujer que está embarazada y que está de parto le llegan los dolores de parto. Y dice el apóstol Pablo, y no escaparán. Nadie escapará. No será una tribulación en una zona, no será una tribulación en un país, será una tribulación global. Ahora bien, notemos nosotros allí como el apóstol Pablo enfatiza que ningún ser humano se escapará de la ira de Dios. El libro de Apocalipsis incluso nos dice que los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes y dirán a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y quién podrá sostenerse. No será solamente sobre una clase social, será sobre todos los habitantes de la tierra, pobres, ricos, esclavos y libres.
Nadie escapará. Pero notemos también cómo el apóstol Pablo claramente nos dice sobre quién vendrá ese tiempo de ira y de retribución. Notemos nosotros cómo en versículos, si regresamos a nuestro pasaje en Tesalonicenses, nosotros vemos allí en versículos 3 y 4 que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá. ¿Sobre quién? Sobre ellos. Versículo 4, mas ustedes, hermanos. Notemos nosotros cómo en versículos 3 y 4 no está hablando de las mismas personas. El apóstol Pablo está haciendo una distinción entre un grupo que se llaman ellos, que no son los hermanos, que no son cristianos, que no forman parte de la iglesia de Cristo, y los cristianos, la iglesia de Cristo. Notemos nosotros cómo serán ellos, los que no son cristianos, los que le estarán hablando acerca de la paz y la seguridad. Y notemos cómo vendrá sobre ellos y no sobre los cristianos, repentinamente como dolores de parto, esta destrucción, y no escaparán. En ningún lado el apóstol Pablo les dice a los cristianos que esa destrucción vendrá sobre ellos. Más bien les dice lo contrario. Les dice que vendrá sobre los otros, sobre los demás, sobre los que no son cristianos. Los cristianos no están incluidos en ese grupo llamado ellos. Y eso es evidente en versículo 4 que nos dice, más ustedes, hermanos. Ustedes, hermanos. Notemos que ustedes, hermanos, son un grupo distinto a ellos. Y ustedes, hermanos, a diferencia de ellos, no están en tinieblas, para que ese día los sorprenda como ladrón. A ustedes ese día no los sorprenderá, porque ese día no vendrá sobre ustedes. Jesús mismo prometió eso en Apocalipsis capítulo 3, al hablar a la iglesia en versículo 10, diciéndole, porque has guardado, fíjate bien, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Él ha prometido guardarnos de ese día. No guardarnos en ese día, sino guardarnos de ese día. Ese día de la ira del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero no vendrá sobre su iglesia. En primer lugar, porque como Pablo nos ha dicho en capítulo 1, versículo 10, nosotros esperamos de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra de la ira venidera. Y en segundo lugar, ahí mismo en capítulo 5, en versículo 9, nos dice, porque hablando acerca de ese día del Señor, nos dice, porque no nos ha destinado Dios para ira. Ese día es el día de la ira. Y nos dice el apóstol Pablo, Dios no ha destinado a su pueblo para la ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, como sabemos también que a la iglesia no le va a corresponder pasar a través de esos años de tribulación, eso lo vemos también en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis nosotros notamos en los primeros 3 capítulos que el Espíritu Santo hace referencia a la iglesia innumerables veces. Cerca de 19 menciones de la palabra iglesia en capítulos 1 al 3 de Apocalipsis. Sin embargo, cuando la tribulación comienza en capítulo 6 hasta el capítulo 18, no hay una sola mención de la iglesia. Si la iglesia le va a corresponder pasar en los tiempos de la tribulación, es en los tiempos de la tribulación cuando la iglesia va a necesitar instrucción o necesitaría instrucción acerca de cómo soportar en esos tiempos de tribulación. Sin embargo, 0 menciones, 0 referencias a la palabra iglesia. Ninguna.
¿Por qué? Porque la iglesia ya no se encontrará en la tierra, como nosotros hemos visto en capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, versículos 13 al 18. La iglesia será arrebatada, vivos y muertos, cristianos vivos y muertos, seremos llevados con el Señor en el aire. Pero entonces, ¿por qué muchos cristianos creen que a la iglesia le tocará pasar por este tiempo de tribulación? Una de las principales razones es que cuando Jesús habló acerca de esto en Mateo 28 y en Lucas capítulo 21, Él les está hablando a cristianos, a sus discípulos, y les está hablando acerca de las cosas que ellos sufrirán en ese tiempo. Y es por eso que muchos dicen, allí está, ahí hay cristianos. Pues lo único que nos muestran esos pasajes es que efectivamente va a haber cristianos en los tiempos de la tribulación, no que esos cristianos van a ser la iglesia. La Biblia nos enseña claramente que en los años de tribulación muchos van a creer en Cristo. Muchos van a creer en Cristo. Pero la iglesia ya fue tomada antes. La iglesia ya fue arrebatada antes. Por otro lado, es claro que los eventos que ocurrirán relacionados al rapto y los que nosotros vemos en Mateo 24 y en Mateo 21 no son lo mismo. Es claro. ¿Cómo sabemos que no es lo mismo? En primer lugar, fíjate bien, porque en el rapto Cristo no viene a la tierra. Él se encuentra con los creyentes en el aire. Eso no lo vemos en Mateo 24. Al contrario, en Mateo 24, lo que nosotros vemos en Mateo 25, versículos 31 al 32, Cristo viene a la tierra y Él viene a establecer su reino en la tierra. Segundo lugar, en el rapto Cristo viene a recompensar, mientras que en su segunda venida viene a juzgar. Como claramente vemos en Mateo 25, versículos 31 al 46. En tercer lugar, en el rapto se hace mención de la resurrección, mientras que en Mateo 24, en la segunda venida, no se hace mención de ninguna resurrección. Y en cuarto lugar, en el rapto son los cristianos los que son arrebatados para estar con el Señor, mientras que en la segunda venida son los pecadores y los rebeldes los que son quitados de la tierra y echados al fuego, como vemos nosotros en Mateo 24, versículos 37 al 41. En conclusión, entonces, los eventos del rapto y los eventos de Mateo 24 son dos eventos distintos. Dos eventos distintos. El Señor dice, cuando estén hablando de paz y de seguridad, nosotros ya no estaremos aquí. Entonces la destrucción vendrá sobre ellos. Sobre ellos. Repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y ellos no escaparán. No escaparán. Esa destrucción repentina, nosotros la encontramos en Mateo 24, en Lucas 21, en Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 18, en donde el Señor nos habla acerca de guerras, de rumores de guerras entre todas las naciones, de enfermedades, pestes, catástrofes naturales altamente destructivas, de muchas muertes masivas en todo el mundo, eventos cósmicos como el oscurecimiento del sol, de la luna, la caída de estrellas, de ataques de demonios a los habitantes de la tierra, de terremotos y tsunamis inigualables que destruirán ciudades completas, de escasez de agua, de muertes de seres vivientes en la tierra y en el mar como nunca antes ha ocurrido. Y después de esas cosas, dice en Mateo 24, Jesús dijo claramente que después de esas cosas, en versículos 29 al 31, inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre.
que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 25 continúa en versículo 31, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Versículo 41, entonces también dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Concluye diciendo: entonces estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cómo debemos vivir? Sería la pregunta. Nosotros, los creyentes, a la luz de estos eventos. ¿Cómo debemos vivir? El apóstol Pablo nos enseña su instrucción a partir del versículo 5 y hasta el versículo 11. Versículo 4 nos ha dicho: mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas. Ustedes no están en tinieblas, para que el día los sorprenda como ladrón. Y luego nos explica en versículo 5 por qué nosotros no estamos en tinieblas. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. Y luego lo dice de una manera negativa: no somos de la noche ni de las tinieblas. Notemos nosotros entonces cómo el apóstol Pablo, antes de darnos la instrucción, nos lleva a comprender lo que nosotros somos. No lo que nosotros seremos, lo que nosotros somos al haber creído en Cristo. Porque si nosotros logramos comprender lo que nosotros somos, entonces la instrucción del apóstol Pablo va a ser mucho más fácil de captar, porque no es otra cosa más que vive conforme a lo que ya eres. El apóstol Pablo comienza diciéndonos lo que ya somos. No estamos en tinieblas, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Antes éramos, pero ya no somos. En Efesios 5, versículo 5 nos dice claramente que nosotros antes de creer en Cristo pertenecíamos a las tinieblas. Pertenecíamos a las tinieblas. Pero al creer en Cristo dejamos de pertenecer a las tinieblas y venimos a pertenecer a la luz. Allí en Efesios 5:5 nos dice: antes, ustedes eran tinieblas, hablándole a los cristianos. Antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Ahora son luz. Colosenses 1:13 también nos dice que a los que hemos creído en Cristo, Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Fuimos trasladados. Pertenecíamos al reino de las tinieblas y fuimos trasladados por Dios al reino de su Hijo amado a través del perdón de los pecados. Y de igual manera el apóstol Pedro no se queda callado y nos dice en capítulo 2, versículo 9, que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos en las tinieblas, no nos llamó de la luz a la luz, nos llamó de las tinieblas a la luz, todos y cada uno de nosotros. Estábamos y pertenecíamos a las tinieblas. Sin embargo, nos convertimos en hijos de la luz. ¿Cómo venimos a ser hijos de la luz? ¿Portándonos bien? No. ¿Siendo buenas personas? No. Nadie se hace hijo de la luz por eso. ¿Siendo personas religiosas? No. Creyendo en Cristo.
siguiendo a Cristo. Jesús mismo dijo esto en Juan capítulo 12, versículo 36. Dijo, crean en la luz para que sean hijos de la luz. 12, versículo 36. Crean en la luz para que sean hijos de la luz. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz. Cristo es la luz. Él mismo dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. La pregunta es si estás siguiendo a Cristo. Esa es la pregunta. No si sabes que Dios existe. No si crees que Cristo fue real. No si estás convencido que Cristo es el camino y la verdad y la vida solamente. Dijo él, el que me sigue. El que me sigue no andará en tinieblas. Está siguiendo a Cristo. Sino que tendrá la luz de la vida. Así que al creer en Cristo, al rendirnos al Evangelio, pasamos de ser hijos de las tinieblas a ser hijos de la luz. De igual manera, en Hechos capítulo 26, Jesús le dijo al apóstol Pablo que predicara el Evangelio, que anunciara el Evangelio, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en Cristo el perdón de los pecados y herencia entre los que han sido santificados. Así que es por medio del Evangelio, al creer en el anuncio del Evangelio y rendirnos a Cristo y decidir seguirlo a Él, lo cual se va a traducir en que le seguimos a Él. Es entonces que nosotros venimos de ser hijos de las tinieblas a ser hijos de la luz. Dejamos de vivir en ese reino para ahora vivir en el reino de la luz. Dejamos de estar bajo el dominio de Satanás. Y las cosas que antes, la evidencia es que las cosas que antes nosotros anhelábamos, ahora ya no las anhelamos. Al contrario, el pecado que antes disfrutábamos, el pecado que antes no nos molestaba, ahora cuando caemos nos incomoda, nos molesta. No deseamos eso, al contrario, lo aborrecemos y deseamos con todo nuestro corazón no volver a esas cosas jamás. Esa es la evidencia. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice que ahora somos hijos de la luz, porque las cadenas fueron rotas. El calabozo en el cual nosotros nos encontrábamos fue abierto y hemos sido puestos en libertad. No libertad para vivir como nosotros se nos pegue la gana, sino la libertad para seguirle a Él. La libertad para obedecerle a Él. Porque ahora que somos hijos de la luz e hijos del día, como dice el apóstol Pablo, no somos de la noche ni de las tinieblas. No somos, ahora somos luz en el Señor. Por lo tanto, versículo 6, fíjate bien, por tanto, así comienza el versículo 6. Es decir, como resultado de que ya no somos de las tinieblas, como resultado de que fuimos trasladados por Dios del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, como resultado, no durmamos como los demás. No durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Notemos nosotros cómo dormir, el apóstol Pablo lo pone en contraposición con estar alertas y con estar sobrios. Entonces no está hablando acerca del sueño de no dormir, de no ir a la cama y no descansar. Nos está hablando de no estar alertas, nos está hablando de no ser sobrios. No debemos ser así. Ahora bien, esa expresión estar alerta nos habla de mantenerse despierto, de estar atentos, de estar vigilantes. Alguien que está alerta está consciente de qué es lo que está sucediendo a su alrededor. Está consciente de los peligros, está consciente de qué es lo que él está haciendo y qué es lo que está a su alrededor sucediendo. Una persona dormida no está consciente. Una persona dormida está indiferente. Tú puedes acercarte a una persona dormida y hacerle daño y ni cuenta se da. En cambio, una persona atenta es una persona vigilante. Es una persona que está con sus 5 sentidos despiertos.
Así debemos ser nosotros espiritualmente. No indiferentes, no negligentes, no descuidados. Ahora bien, esa palabra allí, ser sobrios, esa palabra sobrios se refiere a no ser controlados por ninguna influencia. Una ilustración de eso pues es el vino. Es una influencia externa que te domina, que te controla, que te hace perder el dominio, el control sobre ti mismo. Dice, eso es lo que no debemos de hacer. Debemos estar sobrios. Esa palabra sobrios nos habla de dominio propio. Nos habla de tener control de uno mismo. Así es como debemos de ser. ¿Cómo debemos responder a esa enseñanza? No debemos estar dormidos como los demás. No debemos vivir como viven los demás. Al contrario, debemos estar atentos, debemos estar vigilantes, debemos estar sobrios. El apóstol Pedro nos habla acerca de esto mismo. En su primera carta, en el capítulo 5, cuando dice, sean de espíritu sobrio. Está hablando de una sobriedad espiritual. Sean de espíritu sobrio. Eso quiere decir, no se dejen dominar por ningún agente externo que les impida ver con claridad. Que les impida estar conscientes de lo que pasa a su alrededor. Sean de espíritu sobrio, dice el apóstol Pedro. Estén alerta, las dos palabras. Y luego explica, su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Eso quiere decir entonces que estar alertas, que estar sobrios tiene que ver con los ataques del diablo a nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué debemos estar alerta y debemos estar sobrios? Porque nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorarse. Y solamente si estás atento, solamente si estás sobrio, no vas a ser devorado por él. Por eso nos dice el apóstol Pablo, concluye diciendo, pero resístanle firmes en la fe. Resístanle firmes en la fe. Así que entonces debemos estar atentos, debemos estar alerta, debemos estar vigilantes para poder identificar cualquier ataque de nuestro adversario, el diablo que quiere destruirnos, y la manera en que llega, y por eso necesitamos estar alerta, es que a ninguno les aseguro, a ninguno de nosotros llega Satanás con sus ideas diciéndote, te voy a destruir a través de esto. Más bien nos presenta de una manera sutil, esto es lo que tú deseas, tú puedes tener lo que tú deseas. Qué injusto es que no puedas tener lo que tú deseas. Y es entonces cuando debemos recordarnos quiénes somos. No somos de la noche ni de las tinieblas. No es cierto que eso es lo que yo deseo. Mi carne desea eso. Pero yo soy algo más que mi carne. Yo deseo vivir para Dios, yo deseo hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que deseo. No somos de la noche ni de las tinieblas. Debemos estar firmes. Debemos aprender entonces a controlar nuestros impulsos, a controlar nuestros deseos, a negarnos a nosotros mismos. Como decía el apóstol Pablo, yo corro la carrera, pero no dando golpes al aire, sino al contrario, me golpeo a mí mismo, no en un sentido literal. Pero lo que está diciendo es, ok, si mi carne quiere ir en aquella dirección, automáticamente le digo, ¿qué crees? No vamos en esa dirección. No, vamos en esa dirección. Entre más nosotros nos tardamos en decirle que no, más fuerte se hace y más difícil se nos hace vencer las acechanzas del diablo. Entre más pronto seamos. En cuanto llega la invitación a nuestra mente, cada uno de nosotros tenemos áreas en nuestra vida con las que batallamos. Y no son las mismas tentaciones, quizá las que uno sufre, que las que otro sufre, pero todos somos tentados. Y a nosotros llega el pensamiento y llega la idea justo en esa área en la que tienes debilidad. Pues debemos aprender en ese momento, si estamos alertas, si somos sobrios, a decir no. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. No. Pablo nos está diciendo entonces que no vivamos como las personas que no tienen a Cristo. Que no vivamos como los demás. Que no estemos dormidos. Que no vivamos en las tinieblas porque ya no somos de las tinieblas.
Pero si no nos cuidamos, podemos vivir como los de las tinieblas. Y eso es lo que no debemos hacer. Porque si nosotros vivimos como los de las tinieblas, y nos acostumbramos a vivir como los de las tinieblas, y nos deleitamos en vivir como los de las tinieblas, significa que somos de las tinieblas. Y entonces, aquellas cosas que el apóstol Pablo está describiendo allí, nos tocará vivirlas. No debemos andar como los gentiles que no conocen a Dios, en las tinieblas, dominados por sus malos deseos, de la misma manera que el borracho es dominado por el vino y está bajo la influencia del vino. El apóstol Pablo nos menciona algunos ejemplos de las obras de las tinieblas en su carta a los Efesios. Allí nos dice que algunas de las obras de las tinieblas son inmoralidad y toda impureza o avaricia, obscenidades, necedades y groserías. Esas cosas son obras de las tinieblas en las cuales no debemos andar. De igual manera, en Gálatas capítulo 5, hablando acerca de las obras de la carne, las obras de la carne no son otra cosa que obras de las tinieblas. Y no debemos andar en ellas porque ya no nos corresponde andar en ellas. Debemos decirles no, debemos deshacerlas de nuestra vida. Porque como luego nos advierte el apóstol Pablo en Efesios 5:6, por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que practican esas cosas. Todo el mundo, dice el apóstol Juan, todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y Jesús también afirmó eso. Jesús afirmó a todos aquellos que se niegan a seguirle a Él. Les dijo, ustedes son de su padre el diablo, dijo Jesús. Fíjate bien, esa enseñanza de la paternidad universal de Dios es falsa. ¿Qué significa la paternidad universal de Dios? Dios es Padre de todos, Dios es nuestro Padre de todos los seres humanos. Jesús no dijo eso. Jesús les dijo a los que no creían en Él, ustedes son de su padre el diablo. Juan capítulo 8, dijo Jesús. Ustedes son de su padre el diablo. Y luego fíjate, y quieren hacer los deseos de su padre. Quieren hacer los deseos de su padre. Los que son del diablo quieren hacer los deseos de su padre el diablo. Los que son de Dios, ¿qué quieren hacer? Los deseos de Dios su Padre. Por eso Efesios nos dice que nosotros debemos imitar a Dios como hijos amados. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas, es lo que debemos hacer. Dice el apóstol Pablo en versículo 8. Pero puesto que nosotros somos del día, pues seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. El apóstol Pablo nos dice lo mismo en Romanos 13. ¿Qué debemos hacer? Fíjate bien, escucha, en Romanos 13 dice el apóstol Pablo lo siguiente: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujuria, no en pleitos y envidias, antes bien vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Eso es lo mismo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Y él nos ilustra esas virtudes que debemos nosotros alimentar en nuestra vida a través de la ilustración de un soldado romano. Así como el soldado romano está alerta y está sobrio para poder entrar en batalla, así nosotros necesitamos estar alerta y necesitamos estar sobrios, habiéndonos, como dice allí en versículo 8, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por yelmo la esperanza de la salvación. La coraza no era otra cosa más que un escudo hecho de pieles, varias capas de pieles de animales cubiertas por metal que protegía los órganos más vitales del cuerpo.
el corazón, los pulmones, los intestinos. Pues eso es para el cristiano la fe y el amor. La confianza en Dios. La confianza de que en verdad, si Dios ha dicho que no nos permitirá ser tentados más allá de lo que podemos soportar, tenemos fe en que Dios dice la verdad y actuamos en base a esa fe. Y porque amamos a Dios, y porque amamos a los hermanos, y porque amamos a nuestro prójimo, no hacemos mal al prójimo. Al contrario, buscamos servirnos unos a otros y buscamos hacer bien a la gente de este mundo. Y el yelmo era ese casco de metal que protegía la cabeza. Pues nosotros usamos también un casco. Usamos también un yelmo, y ese yelmo es la esperanza de la salvación, la seguridad de nuestra salvación. Nuestras buenas obras, hermanos, no son para ganarnos el cielo. Nuestras buenas obras no son para merecer las bendiciones de Dios. No merecemos las bendiciones de Dios. Y entre más pronto nos caiga el 20 de eso, de que todas las cosas que nosotros recibimos, las recibimos por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Entonces, ¿por qué hacemos buenas obras? En gratitud a todo lo que Dios hace por nosotros, número uno. Y número dos, porque las buenas obras no son opcionales, sino que son la evidencia de que en verdad nuestro corazón ha sido cambiado por Dios. Si no deseamos hacer buenas obras, es que nuestro corazón no ha sido cambiado por Dios. Si lo que anhelamos son malas obras, entonces significa que nuestro corazón no ha sido cambiado por Dios. Pero la evidencia de que nuestro corazón ha sido cambiado por Dios es que comenzamos a tener los deseos de Dios en nosotros. Y nos estiramos por vivir conforme a ellos. Nos hemos puesto entonces la coraza de la fe y del amor, y por el yelmo la esperanza de la salvación. Fíjate bien, versículo 9 nos explica: porque no nos ha destinado Dios para ira. Podemos descansar y podemos hacer buenas obras y dedicarnos a buenas obras, porque no es para ganarnos nuestra salvación, sino en gratitud, porque el Señor no nos ha destinado para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Finalmente, concluye el apóstol Pablo: por tanto, versículo 11, aliéntense unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. En respuesta a eso, ¿cómo debemos vivir? Animándonos unos a otros, no siendo indiferentes unos a otros, sino al contrario, animándonos unos a otros, acercándonos unos a otros, motivándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros, llamándonos a seguir creciendo, compartiendo unos con otros las verdades que vamos descubriendo en las Escrituras, de tal manera que ellos sean edificados. Y pidiéndoles a otros, en lugar de andar escuchando chismes y todo el montón de cosas negativas, decirles a los hermanos: mejor cuéntame algo que hayas leído en las Escrituras, para que me edifique, para que me haga crecer, para que me haga esperar de los cielos a mi Salvador, y pueda ser motivado a las buenas obras y al amor y a la fe, edificándonos unos a otros, dice el apóstol Pablo, como ya lo están haciendo. Ellos lo estaban haciendo. Yo te pregunto, ¿es lo que tú estás haciendo? ¿Vives anhelando el día en que te congregas? Porque no solamente quieres escuchar, porque no solamente quieres aprender, sino porque quieres aprovechar la oportunidad para animar a otros y ser animado por otros. Para escuchar lo que otros han leído, aunque ya lo sepas. Uno de los peligros más grandes que tenemos los cristianos es que conforme vamos conociendo las Escrituras, nos vamos acostumbrando tanto a ellas, que pensamos que saber es lo mismo que vivir. No son lo mismo. Y el apóstol Pedro claramente nos dice
Hermanos, yo no tengo ningún empacho, estoy parafraseando, en escribirles las mismas cosas, porque para ustedes es seguro, porque es bueno para ustedes, y así también para nosotros. La venida del Señor está cerca. Si tú has creído en Cristo, no tienes de qué angustiarte, porque Él va a venir por nosotros y nos llevará, pero debes vivir preparado. Porque cuando Él venga, el anhelo de tu corazón va a ser presentarle a Él todo lo que tú hiciste. Espero que tengas algo que ofrecer. Y si no has creído en Él, no tienes tiempo que perder. Porque nadie se salva por estar en una iglesia. Nos salvamos por creer en Cristo. Y creer en Cristo significa seguirle a Él. Y seguirle a Él significa negarnos cada vez más a nosotros mismos y a nuestros malos deseos para vivir deleitándonos en sus deseos y en su voluntad. Dios no nos ha destinado para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ese es el motivo de nuestro gozo. Ese es el motor que nos lleva a las buenas obras. Ese es el motor que nos anima a la fe. Ese es el motor que nos anima a servir. Ese es el motor que nos anima a orar. Ese es el motor que nos anima a alabar. Ese es el motor que debe animarnos a predicar el Evangelio a otros. Vamos a orar. Padre, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a no vivir como los que duermen. Ayúdanos a no pensar como los que pertenecen a las tinieblas, siguiendo los deseos de su padre, el diablo. El diablo no es nuestro padre ya. Hemos sido lavados, hemos sido justificados, hemos sido santificados por tu sangre. Ayúdanos a anhelar cada vez más y deleitarnos cada vez más en tus deseos y decirle no a nuestros propios deseos. En cuanto llegan a nuestra mente, Señor, que no durmamos, que estemos alerta, que estemos sobrios, que controlemos nuestra mente, que seamos controlados por tu Espíritu, guiados por tu Espíritu, Señor, de manera que tu luz brille en nosotros. De manera, Señor, que nos acerquemos cada vez más a ti. Ayúdanos a crecer en fe. Ayúdanos a crecer en amor. Ayúdanos a crecer en la esperanza de nuestra salvación. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.